Listo. El día de hoy, jóvenes, entonces vamos a empezar con una nueva estructura de datos que se sale un poco del modelo que hemos venido estudiando durante todas estas semanas, ¿no? Lo que son listas. Si bien es cierto, hemos visto 6 diferentes temas de listas. Sin embargo, todos mantenían una relación como tal. A la final eran nodos que tenían un enlace, ya sea con el siguiente o con el anterior, y se podía recorrer la lista, cualquiera que ésta sea, en un sentido, en doble sentido. O sea, cada lista tenía su característica. Sin embargo, teníamos como que ya un patrón definido, ¿no? A esa parte voy, a que lo único que iba cambiando era la forma en la que se recorría la información o se enlazaba o se insertaba y eliminaba. Pero a la final teníamos una secuencia de nodos que tenían un dato específico. Entonces, hemos visto esas 6 estructuras y repito, teníamos ya un patrón definido. De tal forma que cada vez que íbamos viendo los métodos, ya eran bastante predecibles, ¿sí? La clase del día de ayer, yo le preguntaba a cada uno de ustedes y les decía, miren, así se busca en una cola, vean el método de las pilas, ¿se parecen, no se parecen? Sí, se parecen, profe. Así se hace esto aquí, acá se hace acá, ¿se parece o no se parece? Sí se parece. Entonces, en ese sentido, cada lista que fuimos viendo tenían ya como que el mismo funcionamiento, o al menos una estructura bastante parecida. El día de hoy vamos a ver una estructura de datos que sale totalmente del molde. ¿A qué me refiero con esto? A que al estar ya trabajando con listas, como que uno ya hasta empieza a aburrirse en el sentido de que tiene la misma forma, solo cambia esto, los métodos siguen siendo lo mismo. El día de hoy no. Los grafos son totalmente diferentes, ¿sí? Solo al escuchar grafos, usted tiene en la mente que ya no es una lista, una secuencia de información, sino un grafo básicamente podría ser la referencia a un gráfico, y un gráfico es un conjunto de elementos que no necesariamente tienen un orden, ¿sí? Entonces, de ahí la palabra grafo, ¿sí? Entonces, esta estructura de datos se caracteriza porque la posición de la información, ¿sí?, no es secuencial, ni lineal, ni circular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, es como que nosotros colocamos la información de manera aleatoria, en posiciones sumamente diferentes. Es decir, no tenemos ya ni una fila, ni una columna, no, sino son nodos que están dispuestos de diferente manera, en diferente orden, y lo importante aquí es tratar de descifrar cómo se relaciona, porque a la final es una estructura de datos. A la final debemos llegar a poder mantener la relación que existe entre un nodo y otro nodo, ¿sí? Sin embargo, repito, por su nombre de grafo, nosotros así sin saber nada podríamos tener en la mente que es una especie de dibujo en el que todo está puesto de manera bastante arbitraria, ¿sí? Entonces, esa sería la primera impresión respecto a grafos, sin que haya dicho nada de las definiciones, ¿no? Solo poniéndome a pensar en que grafo viene de gráfico y en los gráficos las cosas están puestas, ¿sí?, por donde quiera. Perdón la expresión, pero más o menos esa es la idea, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la exposición. Repito, si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, por favor, la hace, ¿sí? Quiero que queden los conceptos claros para que al momento de que empecemos a codificar, usted no se pierda, ¿sí? Es decir, que usted esté en la capacidad de el día jueves seguirme el hilo. O sea, porque yo voy a ir a empezar a decir, bueno, este es el vértice, este es la arista, el camino es este, y vamos a tratar de que esto se compagine con esto, porque ya vimos el concepto. Entonces, quiero dejar todo bastante claro. Repito, es una estructura bastante compleja por el gráfico, ¿sí?
porque vamos a ver que los datos no están como que ordenaditos uno tras otro, ¿no? Sino es una disposición bastante arbitraria y bueno, vamos a empezar, ¿sí? Para no alargar más esta situación. Entonces, vamos a empezar, vamos a darle play. No sé, Sebastián, si ya está, se puede observar la pantalla. Estamos todos. Sí, profe, ya se ve. Perfecto, entonces vamos a empezar, ¿sí? Bueno, ¿qué es un grafo? Apegándonos a la definición que nos da en Java respecto a la estructura de datos, nos dice que un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices, que son los que nosotros conocíamos como nodos, ¿sí? Entonces, ahora, en este tipo de estructura voy a cambiar la nomenclatura, ¿sí? Ya no son nodos, son vértices, pero a la final es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, un grafo es un conjunto no vacío, es decir, para que exista un grafo, tiene que haber información, ¿sí? No manejamos los conceptos de listas, que podríamos decir que era una lista vacía, carente de elementos. Aquí no, no hay grafos vacíos. Hay información, hay un grafo. O si no, simplemente no hay grafo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices, repito nuevamente que eran los nodos que nosotros conocíamos, ¿sí? Y una selección de pares de vértices llamados aristas, en inglés edges, ¿sí? Que pueden ser orientados o no. Entonces, miren, los grafos tienen dos elementos súper importantes. Por un lado están los vértices, que repito, son los que nosotros conocíamos como nodos. Y por otro lado están las aristas, o los edges, como usted entiende, ¿sí? Que no es nada más que la línea, por decirlo así, para que usted tenga una imagen mental, la línea que sirve de enlace entre dos vértices. Entonces, estos dos elementos jóvenes son los principales componentes de un grafo. Típicamente, nos dice que un grafo se representa mediante una serie de puntos, ¿sí?, que se denominan vértices, que imaginariamente están conectados por líneas, que vendrían a ser las aristas. Hay muchas formas de representar los grafos, jóvenes, muchas formas, con diferentes simbologías. Sin embargo, la más común que se utiliza es la de círculos para los nodos o vértices, lo mismo, y líneas para las aristas. Entonces, si usted observa la parte inferior de la diapositiva, usted va a poder observar, jóvenes, que lo que está en la parte inferior es un grafo, ¿sí? Como ustedes pueden observar, los círculos que en el interior tienen letras, ¿sí?, vendrían a ser los vértices o nodos. Y los que están representados como líneas de color turquesa, creo que es medio azul, vendrían a ser las aristas. Entonces, si usted observa, el grafo ya no tiene una forma definida, ¿sí? Entonces, en la lista nosotros teníamos la imagen mental de que un elemento estaba tras otro o encima del otro de acuerdo al tipo de lista. Aquí no. Si usted observa, tenemos ahí 5 nodos que están unidas por diferentes aristas. Y eso es un grafo, ¿sí? Este grafo, la posición de los nodos pareciera que forma un rectángulo, si queremos darle una aproximación geométrica. Sin embargo, es un grafo que está compuesto de 5 nodos y que hay diferentes aristas, que como ya quedó claro hace ratito, una arista es como una línea que une dos nodos, ¿no? Entonces, mire, eso es un grafo. Como usted observa, no tiene nada que ver con una lista. Son sumamente diferentes, ¿sí? Mientras que en una lista usted debía tener claro los nodos y los enlaces, aquí en cambio tenemos que ver los nodos y las aristas, ¿sí? Entonces, si usted comprendió
qué son los vértices y qué son las aristas, ya más o menos tiene una idea global de qué es un grafo. Preguntas hasta ahí, John. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, ninguno. Alex Chicaiza, hasta ahí. ¿Alguna duda respecto a lo que es un grafo? Por favor. No, Inge, ninguna. Sí está entendido. Perfecto. Entonces, mire, esta sería la primera introducción, ¿no? Respecto a qué es un grafo. Entonces, mire, un conjunto no vacío de objetos denominados vértices, que son los nodos, ¿sí? Y de líneas que funcionan como aristas, que no es nada más que una selección de pares de vértices, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, continuamos. ¿Sí? Matemáticamente hablando, ¿sí? Introduciendo un poco de la matemática a lo que es la estructura de datos, nosotros podríamos decir que un grafo, ¿sí? Es una combinación matemática entre vértices y aristas, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos aquí en la diapositiva, perdón. Entonces, esta simbología que está aquí nos dice que un grafo está compuesto, ¿sí? O es un conjunto de, por un lado, vértices, ¿sí? O nodos, y por otro lado, los edges o las aristas, ¿sí? Entonces, de ahí nace esa nomenclatura. Dice, un grafo G que está compuesto de vértices y aristas, consiste, mire, en un conjunto, redundando, ¿sí? De nodos o vértices y un conjunto de aristas, ¿sí? Cada arista, cada arista es un par BW. ¿Qué significa de que cada arista es un par BW? ¿Sí? Es decir, que cada arista siempre va a estar definida por los nodos que funcionan como inicio y fin. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, para yo poder nombrar un vértice, tengo básicamente el dato que está alojado en dicho nodo. Mientras que para nombrar una arista, yo necesito los nombres de los nodos que inician y finalizan la arista. No sé si esta parte quedó clara, Marco, o no. No tanto, ¿qué puedo repetir? Ya, repito. Hablando matemáticamente, repito nuevamente, ¿sí? Un grafo está compuesto de dos elementos, ¿sí? Vértices y aristas. La V representa a los nodos o a los vértices y la E representa las aristas o edges, ¿sí? Aunque casi la mayoría de la simbología está en inglés, ¿sí? Ahora, cada vértice tiene un nombre y generalmente ese nombre está dado por el dato que almacena. En este caso, en el gráfico, usted puede ver que existe el nodo A, el nodo B, el nodo C y así sucesivamente todos los que están en ese grafo. Que como usted puede observar, tiene una forma muy diferente al grafo que vimos hace rato. Entonces, como usted ve, no tiene una estructura definida, ¿sí? Y la forma en la que nombramos o damos una simbología a lo que son las aristas, está dado por un par ordenado. Pero ese par ordenado está definido por los nodos que funcionan como inicio y fin de la arista, ¿sí? Viendo los conjuntos que tenemos al lado del grafo, para ver si ya queda esto entendido, nosotros podemos observar que en la primera parte tenemos lo que son los vértices, ¿sí? O los nodos, que en este caso pienso que para todos es evidente que está aquí el nodo A, el nodo B, el nodo C y así sucesivamente todos, ¿no? Que están representados por los puntitos negros. Ahora, para representar las aristas, en cambio, es decir, las líneas que unen los nodos, ¿sí? En cambio, necesitamos recurrir a un par ordenado. Pero ese par ordenado está compuesto por, estos pares de aquí están compuestos por
el nodo en donde inicia la arista, que en este caso es la A, y el nodo donde finaliza la arista. Entonces, miren, si yo hago caso al conjunto de las aristas y veo que en el primer par ordenado está A y B, está hablando de esta arista, miren, esta línea que nace en A y finaliza en B. Entonces, si yo quiero recurrir o quiero nombrar las aristas que se forman en mi grafo, tengo que recurrir a un par ordenado donde los nodos que formarán dicho par son el inicio y el fin de esa arista. ¿Sí? Antes de dar la palabra, vamos con el segundo par. Miren. Ahora tengo este de aquí. ¿Qué me dice? La arista B y C. ¿De cuál está tratándose ahora? De la arista que se forma, ¿sí?, desde el nodo B hasta el nodo C. Si yo voy a mi grafo, la arista de la que está hablando ese par ordenado sería esta, la que empieza en B y finaliza en C. Y así sucesivamente en el conjunto se van definiendo todas las aristas que forman mi grafo. No sé, Marcos, si ahí quedó un poquito más claro lo que es la definición matemática de lo que es un grafo. Sí, ahora sí. ¿Sí? Entendido. Perfecto. Ahora usted dirá, profe, ¿y por qué no está, por qué no hay una arista entre F y D, por ejemplo? Ya depende de cómo se esté colocando la información. En el grafo que tenemos en este momento, no hay una relación entre el nodo F y D o entre el vértice F y D. ¿Por qué? Luego, cuando hagamos algún ejercicio, comprenderemos. Sin embargo, en este momento en el que yo quiero que usted comprenda los conceptos, ¿sí?, lo único que me sirve por el momento es que usted entienda esta situación, ¿no? Que un grafo es un conjunto que está compuesto por vértices y aristas. Los vértices generalmente, repito, se representan con la información que tienen en su interior. En este caso tenemos nodos que están compuestos por letras del abecedario. Facilito. ¿Sí? Y las aristas, en cambio, se definen mediante pares ordenados, en donde la primera componente es el nodo donde empieza la arista y la segunda componente es el nodo donde finaliza la arista. Entonces, al momento de yo ver el conjunto de aristas y veo el par ordenado AB, lo único que está diciendo esta expresión es que la primera arista que tenemos es la que se forma entre el nodo A y el nodo B. Siguiente par ordenado tenemos BC, es la arista que se forma entre B y C. Y así sucesivamente hasta llegar a la última que dice BG. ¿Qué significa eso? Que es la arista que se forma entre el nodo B y el nodo G. No sé si ahí quedó claro totalmente, Sebastián. Hay una mejor comprensión respecto a lo que son los vértices y lo que son las aristas. Sí, solo tengo una duda, o sea, creo que ya lo veremos en el código, pero es posible, o sea, es lo mismo decir A, el par ordenado de A de B que B y A, o sea, tendrían como que el mismo, la misma arista. Ya, perfecto. Esa es una excelente pregunta. Sin embargo, ya vamos a ver la clasificación de los grafos. Ahí vamos a tener una idea respecto a la pregunta que me acabas de hacer, Sebastián. ¿De acuerdo? Si luego de ver la clasificación de los grafos todavía no queda entendido, me haces nuevamente la pregunta. ¿De acuerdo? Listo. Ya, perfecto. Entonces, mira, lo que quiero en esta primera impresión ya en un grafo aplicando la definición matemática es que quede una concepción clara de que los grafos, repito, son un conjunto de vértices y aristas. Los vértices generalmente toman el nombre del dato que tienen en su interior, en este caso es un grafo de letras del abecedario, y las aristas están determinadas por pares ordenados cuyas coordenadas son los nodos de inicio y fin. O sea, eso es lo que quiero en este primer momento.
No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Emily. ¿Está comprendida la idea de vértice y arista, sí o no? Sí, Inge. Ya, perfecto, listo. Entonces vamos a continuar. Seguimos. Tenemos dos tipos de grafos, ¿sí? Como todo en la vida, existe una cierta clasificación si es que lo amerita y si es que las características permiten que hayan tipos. En este caso tenemos dos formas de manejar los grafos, ¿sí? Antes que nada, como tuvimos una primera percepción de lo que es un grafo utilizando la notación matemática, nos queda un pequeño rezago diciendo que el nodo es la unidad fundamental de los grafos. Pienso que eso está más que claro, ¿no? A la final, las aristas lo único que generan es la conexión existente entre dos nodos, ¿no? Pero a la final lo importante aquí es el dato o la información que almacena cada vértice. Entonces, es una notita ahí que la he puesto y que pienso que es súper importante, ¿no? Volviendo ya a la clasificación, jóvenes, nosotros tenemos dos tipos de grafos, ¿no? Por un lado están los no dirigidos y por otro lado están los grafos dirigidos, ¿sí? ¿Qué son los grafos no dirigidos? ¿Qué tienen de diferente o qué características hacen que no sea dirigido? La siguiente. Entonces, un grafo no dirigido, jóvenes, está formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Es decir, se maneja bajo la misma concepción de lo que es un grafo. Sin embargo, ¿a dónde va la definición de grafo no dirigido? A que la arista, en este sentido, puede tomarse en cualquier dirección. Respondiendo a la pregunta de Sebastián, cuando es un grafo no dirigido, la arista puede tomarse como AB o BA, ¿sí? Porque no tenemos una dirección establecida. Si nosotros vemos que dos nodos se conectan o se enlazan mediante una arista que no tiene ninguna flecha, estamos viendo que es un grafo no dirigido. Y al momento de nosotros implementar el código, tranquilamente podríamos decir que la arista es AB o BA. No hay problema, porque, repito, estamos hablando de un grafo no dirigido. No sé si ahí ya quedó respondida tu pregunta, Sebastián. Sí, profe, ahí sí. Perfecto. Vamos, segunda clasificación, el grafo dirigido, ¿sí? De igual manera, es un grafo que está formado por un conjunto de vértices y un conjunto de arcos, ¿sí? Profe, ¿por qué arriba dice aristas y por qué abajo dice arcos? Porque, ¿sí?, una arista que tiene una dirección se convierte en un arco. Simplemente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, si usted observa entre lo que es el gráfico del grafo no dirigido y lo que es el grafo dirigido, usted va a poder observar que en el grafo dirigido la arista tiene una dirección, ¿sí? Entonces, en el instante en el que nosotros estemos empezando a codificar un grafo dirigido, ahí sí debemos tener muy en cuenta la dirección de la arista. Nosotros si vemos que en el gráfico que está en la parte inferior, vemos que la arista va de D a C. Al momento de nosotros codificar, debemos manejar ese orden. El punto de inicio es D y el punto final es C. Entonces, esa arista, ¿cómo se llamaría? DC. Lo mismo sucede en el caso de C y A. Si yo quisiera codificar esa arista, al ser un grafo dirigido, mi punto inicial sería el C y mi punto final sería el A. Colocándolo como par ordenado sería CA. ¿Estamos claros? Y no se olvide esta característica principal. Cuando una arista tiene una dirección, se llama arco, ¿sí? Entonces, mire, esa es la diferencia.
la diferencia más grande entre trabajar con un grafo no dirigido y un grafo dirigido, ¿sí? Generalmente se trabaja en la primera percepción de grafos con los grafos no dirigidos, ¿no? Porque vamos primero a aprender a codificar, entonces da lo mismo que poner CA que AC en el caso de querer ver las aristas, ¿no? Luego ya, si nosotros necesitamos que las aristas tengan una dirección específica, es decir, que de este nodo te dirijas al otro y de ese otro te dirijas al otro, porque tienen flechitas. Entonces ahí sí al momento de codificar debemos ser muy cuidadosos respetando esa dirección. ¿Estamos claros? Y para ser más específicos, cuando nosotros trabajemos con grafos dirigidos, ¿sí? Yo trataré de expresarme en el sentido de que grafos dirigidos son arcos, grafos no dirigidos son aristas. Ahora, en los dos grafos son aristas, ¿no? Sin embargo, como para que usted no se confunda, ¿sí? Tratamos de introducir esta otra nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos tipos de grafos con los que vamos a trabajar, ¿no? Repito, el grafo no dirigido, que es un conjunto de vértices y aristas que tienen conexión entre ellos, pero que no hay una dirección establecida. Al momento de codificar, repito, me va a dar lo mismo decir AB que BA. No hay lío, porque no tenemos una dirección específica. Sin embargo, un grafo dirigido tiene esa característica especial, que la arista como tal tiene una dirección. Y si nosotros queremos codificar esa arista como tal o dar a entender esa dirección que se tiene, entonces ahí sí debemos tener mucho cuidado, ya que no es lo mismo decir que una arista nace en C y va hasta D, que decir que nace en D y va hasta C. Entonces, esas son las principales diferencias, ¿de acuerdo? Repito, en primera instancia trataremos de trabajar con grafos no dirigidos debido a la versatilidad de manejar las aristas. Luego, si se da oportunidad, tranquilamente trabajaríamos con grafos dirigidos, pero lo importante, ¿sí? Como les dije al inicio de la clase, es que usted tenga claro los conceptos, ¿sí? Grafos no dirigidos, como su nombre lo indica, tiene aristas, las aristas no tienen dirección. Grafos dirigidos, en cambio, tiene aristas que se llaman arcos porque tienen una dirección establecida. Preguntas hasta ahí, Alexander Chicango. No, Inge, ninguna. Preguntas hasta ahí, Marco. ¿Alguna duda? ¿Sí está quedando claro los conceptos que estamos viendo o no? Sí, Perfecto. Entonces, mire, esto respecto a los tipos de grafos, ¿no? Entonces, por favor, si yo digo que es un grafo no dirigido, entonces automáticamente ya es un grafo donde las aristas no tienen dirección. Chévere. Si yo les digo, vamos a trabajar con un grafo dirigido, ya, pues toca tener cuidado con la dirección de las aristas, ¿sí? No es lo mismo que decir que la dirección es de C a D que de D a C. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bueno, para nosotros poder trabajar con lo que son los grafos, vamos a manejar cierta terminología, ¿no? En el sentido de que yo voy a tratar de ir escribiendo el código y diciendo algunos términos que van a ser bastante comunes en esta estructura de datos. Como ustedes ven, los dos términos que se repiten más son los vértices y las aristas, ¿no? Que vienen a ser los nodos que conocíamos antes y la especie de enlace que existía en las listas. Prácticamente es eso, ¿sí? Sin embargo, hay un concepto específico, bueno, hay dos conceptos específicos que deben estar bastante claros. El primero, eh, cuando los vértices son adyacentes, y el segundo, lo que es el camino, ¿sí? Esos dos términos se suman
a lo que hemos visto de aristas, de vértices, y obviamente al concepto de grafo, grafo dirigido, grafo no dirigido. Entonces, como usted ve, siempre es importante primero hacer un repaso de los conceptos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar o vamos a decir que dos vértices, ¿sí?, son adyacentes cuando están unidos por un arco, ¿sí?, o por una arista, ¿sí? En este caso, si nosotros vemos el gráfico que está en la inferior, en la parte inferior de la diapositiva, perdón, podríamos decir que dos vértices adyacentes son A y B, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están unidos por una arista o un arco. Arista cuando el grafo es no definido y arco cuando el grafo es definido. En este caso, el ejemplo que tenemos en la parte inferior es un grafo definido. Entonces, por eso es un arco, ¿sí? Otros vértices adyacentes podríamos decir que son A y E también, porque son dos vértices que están unidos por una arista o un arco. Otros vértices que son adyacentes podrían ser el G con el F, el G con el D, el B con el C, ¿sí?, el C con el D. Bueno, en este caso manejando el orden, ¿no? Porque es un grafo dirigido, ¿sí? Sin embargo, pienso que lo más importante es que usted tenga la concepción de que dos vértices son adyacentes, repito, cuando están unidos por una arista, ¿sí? Ahora, el número de vértices adyacentes de un nodo constituye el grado del mismo. Vamos a hacer referencia al álgebra, cuando estamos viendo álgebra en noveno de básica. Nosotros hablamos que el grado de un polinomio está dado por el elemento que tiene mayor exponente. Entonces, si tenemos por ahí un x a la cuarta más x al cubo, decimos que el grado del polinomio es 4, porque el x a la cuarta es el mayor exponente, ¿sí? Eso vemos en noveno de básica, cuando empezamos del maravilloso mundo del álgebra. Aquí también hablamos de grados en los nodos, ¿sí? Sin embargo, hablamos del grado de un nodo respecto a las posibilidades que tiene un nodo de conectarse con otros, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros hablamos del B, ¿sí?, diríamos que el grado del nodo B es 3. ¿Por qué? Porque tiene relación con el nodo A, con el nodo G y con el nodo C. Entonces, el grado del nodo B, repito, sería 3. Vuelvo a repetir, porque ese nodo B tiene relación con otros 3 nodos, ¿sí? Cosa que no sucede, ¿sí?, con el nodo E, el nodo A, por ejemplo. ¿Cuál sería el grado del nodo A? 2. ¿Por qué 2? Porque el nodo A, en cambio, solo tiene relación con el nodo B y con el nodo E. Entonces, miren, repito, dos vértices son adyacentes cuando están unidos por una arista y el grado de un nodo depende de las conexiones que tenga dicho nodo con otros. El grado de cada nodo está en relación a las conexiones que tiene. Repito, el nodo B tendría un grado 3 porque tiene relación con 3 nodos, el A, el G y el C. El nodo A, en cambio, tendría el grado 2. ¿Por qué? Porque únicamente tiene relación con el nodo B y el nodo E. Entonces, miren, hemos visto en este primer párrafo dos conceptos más, ¿no? Por un lado, cuando dos vértices son adyacentes, y por otro, cuál es el grado o cómo se determina el grado de un vértice. Preguntas hasta ahí. Michael Tixe, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, ninguna, Inge. Perfecto, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué es importante esto de nodos, de vértices adyacentes? Perdón, porque luego cuando empecemos a hacer los métodos, nosotros vamos a tener que recurrir a los nodos que estén más cerca, ¿sí?,
del nodo en el que vamos a partir el estudio. ¿Sí? Entonces es por eso que necesitamos saber lo de adyacentes. Y el grado también es importante porque de esa manera nosotros sabemos el vértice con cuántos más se relaciona. Entonces es importante saber estos dos conceptos. Yéndonos ya al segundo párrafo, nosotros podemos observar que nace un tercer concepto más, ¿no? Que es el concepto de camino. ¿Y qué es un camino en grafos? Es una secuencia alternante de vértices y arcos, tales que empieza en un vértice y termina en otro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre arista y camino? Que arista simplemente sirve para unir dos vértices, ¿no? En este caso el A con el B. Y camino, en cambio, es una secuencia de aristas, que obviamente me va a servir para poder determinar una vía, por decirlo de alguna manera, entre un nodo y el otro, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros quisiéramos determinar el camino que existe entre A y G, nosotros no podríamos decir que hay una arista, porque si usted observa el gráfico, no hay ninguna línea que relacione A con G directamente. Entonces, si existiera esa línea, el camino sería la arista. Sin embargo, como no existe una conexión directa entre A y G, el camino es la secuencia de aristas que tengo que seguir hasta llegar al nodo que necesito, ¿sí? Entonces, si usted ve el ejemplo, dice, un camino sería empezar en E, ir hacia B, hacia C, hacia D, ya está G. Entonces, ese es un camino, porque, repito, no hay una arista que me permita relacionarme directamente con el G, entonces yo debo buscar una vía para llegar a ese nodo. Entonces, ese es un camino, ¿sí? Y podemos ver en la gráfica, como en la segunda línea, en cambio nos dice que hay otra forma de llegarme, partiendo en A, yendo a E y yendo a G. Sirve, también sirve, porque es otro camino, ¿sí? Es como que yo me quiero ir desde aquí, desde Calderón, hasta el sur. Algunos se irán por la Mariscal Sucre, otros se irán por la 10 de agosto, otros se irán por la Simón Bolívar. De que llego al sur, llego al sur, ¿sí? Entonces, es lo mismo en los grafos. Los caminos se pueden dar de diferentes formas, porque hay diferentes secuencias para poder llegar al nodo que necesita, ¿sí? ¿Cuál es el camino más eficiente? Obviamente eso tendremos que codificar, ¿no? Porque yo podría decir tranquilamente que otro camino es el A, E, F y G, que también sirve. Estoy respetando las direcciones de los arcos y llego a G. Ahora, profe, pero el AEG parece ser el más corto. ¿Quién sabe? Viendo el gráfico parece que sí. Sin embargo, solo mediante la codificación de algún método podremos saber cuál es el camino más efectivo. Lo importante es que usted entienda que un camino es la secuencia de aristas o arcos, como usted entienda, ¿no? Que me sirven para llegar de un nodo a otro. Especialmente los caminos se utilizan cuando los dos nodos que quiero relacionar no tienen una arista común, ¿no? Si no existe una conexión directa, sino que tengo que valerme de los otros nodos para poder llegar al punto final. No sé si está clara la idea de estos tres conceptos, ¿no? Por un lado, repito, cuando dos vértices son adyacentes, cómo determinamos el grado de un nodo o de un vértice, que es lo mismo, y tercero, qué es un camino, ¿sí? No sé, Fátima, si es que hasta ahí hay algún inconveniente o está claras las ideas respecto a estos tres términos que acabo de explicar. No, sí me quedó claro. ¿Sí? Entonces, mire, de acuerdo, vamos avanzando en esta situación de entender qué son los grafos. Usted va viendo que aparecen nuevos términos, ¿no? Entonces, debemos, repito, tener bastante presente esta situación para que luego cuando empecemos a codificar y yo les diga, bueno, necesito cuáles son adyacentes
cuál sería el camino, ustedes estén ahí súper pilas y me digan, bueno, profe, el camino podría ser de aquí a acá y por allá, o bueno, son adyacentes este y el otro. El grado de un nodo es 4 porque el gráfico así nos dice. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que luego ustedes tengan la capacidad de poder comprender en el instante en el que yo vaya nombrando ciertas cosas cuando empiece la codificación, ¿sí? Entonces, miren, repito, vértices adyacentes, grado de un vértice y un camino. Son 3 cositas más. Ya tenemos vértices, tenemos aristas, tenemos grafos dirigidos, no dirigidos, tenemos vértices adyacentes, grados de un nodo y caminos. O sea, son algunos conceptos que, miren, hemos ido tratando de explicar de manera clara y bastante simple, porque mi objetivo simplemente es que usted comprenda, ¿sí? Que tenga una idea de qué es cada cosa. ¿De acuerdo? No sé, Nicolás, ¿está quedando todo claro? ¿Estamos en orden? Si no, tal vez. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Seguimos entonces, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de los grafos? ¿Por qué es que se estudia esta estructura de datos? ¿Sí? Desde que nace lo que son las estructuras de datos y nace este tipo específico, aparece su aplicación como tal y siempre que hay un nuevo concepto llamativo, aparece una teoría, ¿sí? Entonces, la teoría de grafos, que obviamente es la que se encarga de darle un uso a esta estructura de datos, dice que se aplica hoy en día en muchos campos, ¿no? Tales como en Internet, ¿sí? Ya que cada computador sería un vértice, ¿no? Y la conexión entre ellos serían las aristas. Creo que con ese ejemplo ya tenemos una idea de qué es un grafo, ¿no? ¿Sí? Aparte, nos dice que la teoría de grafos también se usa para hallar la ruta más cortas en empresas de transporte y en muchas otras áreas, ¿no? En realidad, los grafos han ido ganando popularidad en el sentido de darle una aplicación, ¿sí? En el sentido de que como manejas vértices y manejas aristas o rutas ya vistas en el medio del transporte, entonces quizás nos va a ayudar a determinar la ruta más eficiente para irnos desde la ciudad R hasta la A, por ejemplo. Entonces, mira, esa es una aplicación de los grafos. O lo que utilizamos siempre, ¿no? El Internet, donde cada computadora, cada equipo vendría a ser un vértice y la conexión entre ellos, las aristas, ¿no? Entonces, mire, estas son quizás las aplicaciones más importantes de los grafos, ¿sí? Entonces, miren, esta estructura de datos ha trascendido, ¿sí? Y va ganando usabilidad en varios campos, ¿no? Quizás, repito, el más importante en lo que es del Internet y lo que es de empresas de transportes respecto a rutas, pero también se aplica en otros ámbitos, ¿no? Entonces, mire, lo que usted está aprendiendo o lo que usted va a aprender durante estas clases es importante, ¿sí? O sea, se utiliza este tipo de estructura de datos. ¿Sí? Quizás no como una estructura de datos en el sentido de que tiene información y tenemos esto, pero sí que de ahí nace como punto de partida para algo más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas serían las aplicaciones más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, mire, sirve, ¿de qué sirve? Sirve, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a la parte más importante y más interesante, jóvenes, que es la forma de representar grafos, ¿no? Básicamente, nosotros hemos visto que un grafo tiene esta estructura que está ahí, ¿no? Son vértices que están colocados indistintamente y ciertos nodos tienen aristas, ¿no? Porque no es necesario que todos los vértices se relacionen entre todos, ¿no? Todo dependerá de la composición del grafo, ¿sí? Entonces, tal como está, jóvenes, o sea, así tal como está en la diapositiva, o sea, sería muy difícil nosotros hacer una estructura de datos de eso, ¿sí? Entonces, porque simplemente es una secuencia de puntos que están unidos de entre líneas, o sea, un grafo es eso, o sea, son vértices que están unidos mediante líneas que se llaman aristas, o sea, ya hablando coloquialmente sería eso, ¿sí?
Entonces, tal como está, tal como lo vemos en la diapositiva, sería muy difícil generar una estructura de datos. Entonces, es por eso que se los representa ya para darles una aproximación a la programación de dos maneras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les voy a pedir de manera muy especial que se concentre y que ponga mucha atención, ¿sí? No es difícil la explicación, pero sí necesito que comprenda lo que voy a explicar, porque las formas de representarse son las que necesito para codificar, ¿sí? Es decir, yo quiero que usted entienda cómo se representa de esta manera y luego transformamos eso en código. Y luego cómo se representa de la siguiente manera y lo transformamos en código. Entonces, una vez que tenemos ya la concepción clara de varios conceptos, podemos decir que los grafos se representan de dos maneras. La primera es mediante una matriz de adyacencias y la segunda es mediante una lista de adyacencias, ¿sí? Nosotros ya hemos visto las dos formas de representarse, ¿no? Cuando hablamos de matriz de adyacencias, estamos trabajando o estamos hablando, perdón, de arreglo de matrices. El nombre lo dice. Y cuando hablamos de listas de adyacencias, en cambio, estamos hablando de listas, que eso también ya vimos. Entonces, es por eso que antes de ver grafos, vemos arreglos y vemos listas, para que luego podamos utilizar esos conceptos de matrices y listas y poder determinar cómo son los grafos, cómo vamos a manejar la información que existen en los grafos. ¿Está entendida esa parte, Nathan, sí o no? Sí, sí está entendido. Ya. Joel, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Por favor, yo voy a tratar de ir explicando cómo es que se confecciona la matriz de adyacencias. ¿De dónde nace esa matriz que está en la parte derecha de la diapositiva? ¿De acuerdo? Entonces, si usted ve, ahí ve unos números y ve ceros y unos, pero no se sabe de dónde salen. Al lado izquierdo está el grafo. Entonces, repito, tal como está en el lado izquierdo, no podemos codificar. De ley tenemos que ponerle en una forma estándar. Vamos a ver la primera parte, que es la matriz de adyacencias, ¿sí? Entonces, por favor, ponga mucha atención, ¿sí? Yo le voy a ir explicando cómo funciona, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda tenemos un grafo de 5 vértices. En cada vértice nosotros podemos observar que tiene como dato un número, ¿no? Tenemos los vértices del 1 al 5 y vemos las aristas, ¿no? Vemos las aristas que unen el vértice 1 con el 2, el 3 con el 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pienso que hasta ahí no hay mayor problema. Ahora, ¿cómo es esta matriz de adyacencias? ¿De dónde nace? ¿Cómo se forma? De la siguiente manera, ¿sí? La teoría de estructuras de datos, cuando hablamos de matriz de adyacencias, nos indica, ¿sí? Nos indica que, hagámosle con la manita, ojalá no me salga tan feo, que nosotros vamos a colocar en la matriz un 0 siempre y cuando no exista una arista, ¿sí? Entonces, miren, ya sabemos al menos de dónde vienen los ceros. Entonces, repito, la teoría de matriz de adyacencias nos indica que vamos a colocar el 0, ¿sí? Siempre y cuando no exista una arista. Y lo lógico es que coloquemos el 1 cuando existe la arista. ¿Estamos claros hasta ahí, Mateo, Jami, sí o no? Sí, entendí. Perfecto, entonces al menos ya sabemos de dónde salen esos ceros y esos unos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos bien. Entonces, para nosotros llenar la matriz de adyacencia, hemos tenido que verificar si existen o no existen aristas.
Si no existen aristas, lógicamente va el 0, y si existe aristas, va el 1. Perfecto. Hasta ahí, todo claro. Ahora, ¿cómo armamos la matriz? ¿Sí? La matriz va a estar formada en sus filas con los vértices y en sus columnas con los vértices. Entonces hemos visto que en la primera fila hemos colocado el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los vértices que se encuentran. Y en las columnas de igual manera, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Profe, y si tuviera ahí nombres, sería lo mismo. Si aquí estuviera Luis, Mateo, Ana, María y José, acá también debería estar Luis, Ana, María, Juan y José. Entonces, básicamente la matriz se arma colocando los elementos del grafo, los vértices, tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿sí? Es por eso que nosotros vemos del 1 al 5 en la parte horizontal y del 1 al 5 en la parte vertical. Preguntas hasta ahí. Emily, ¿está entendido cómo vamos a ir armando esta matriz de adyacencia, sí o no? No, Inge, ¿podría repetir de nuevo, por favor? ¿Desde dónde? La última parte. Ahí me confundí un poquito. Ya, perfecto. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir rapidísimo. Para armar la matriz de adyacencias del grafo que tenemos en la parte izquierda, primerito debemos saber que colocamos el 0 cuando no existe arista y colocamos el 1 cuando existe arista. Lógico, 0 cuando no hay, 1 cuando sí hay. Básico, ¿sí? Ahora, para armar la matriz, nosotros debemos colocar los vértices tanto en la parte de las filas como las de las columnas. Ustedes observan en la matriz que tenemos aquí, en la parte horizontal superior tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que son los vértices que tenemos en el grafo. Y en la parte vertical, perdón, también tenemos los elementos que forman el grafo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, partimos generando la matriz de adyacencia colocando tanto en la línea horizontal y vertical los vértices. No sé si ahí, Emily, ya quedó claro. Sí, Inge, ahí sí ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, miren, en la parte superior tenemos los 5 vértices y en la parte vertical tenemos los 5 vértices. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Continúo. Entonces, una vez que ya hayamos colocado las dos partes principales de la matriz, empezamos a hacer la relación. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezábamos a ver las tablas de multiplicar. ¿Qué es lo que hacíamos? Multiplicábamos este por este, luego multiplicábamos este con este con este, y así sucesivamente. Finalizábamos con el primero, ¿y qué venía? El segundo por el primero, el segundo con el segundo, y así sucesivamente. Entonces aquí se maneja la misma idea de multiplicar, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es si hay una conexión, es decir, si hay un arista. Entonces, empiezo. El objeto 1 o el vértice 1 se relaciona con el objeto 1, no. Entonces, generalmente cuando hacemos la relación entre el vértice con sí mismo, lógicamente no va a haber arista. Entonces, si usted se da cuenta, al momento de ver el 1 con el 1, o el 2 con el 2, o el 3 con el 3, ¿qué valores tenemos? Bien, el 0. Porque es muy raro que en un gráfico haya una arista que se relacione con sí mismo. Es muy raro, ¿sí? Si es que aquí estuviera en el gráfico esa situación, aquí nosotros veríamos tal vez algo como esto, donde haya una línea que nos indique que el objeto 1, el vértice 1, se relacione con sí mismo. Sin embargo, es muy raro que se dé esta segmentación, por eso es que, si ustedes observan, en la diagonal de la matriz, siempre va a estar llena de ceros, generalmente, ¿sí? Entonces,
Sigo. Ahora voy a ver si hay arista entre el vértice 1 y el vértice 2. Voy al gráfico y observo. Y mire, si hay arista. Si hay una línea que une el vértice 1 con el vértice 2. Entonces, ¿qué coloco aquí? El 1. Perfecto. Sigo. Voy a ver ahora si el vértice 1 se relaciona con el 3. Voy a mi gráfico y observo. ¿Hay una arista entre el vértice 1 y 3? No. Entonces, ¿qué coloco? El 0. Sigo. Ahora, voy a ver si hay una arista entre el vértice 1 y el vértice 4. Entonces, voy a mi grafo y veo. ¿Hay una arista entre 1 y 4? Sí, mire. Es esta que está aquí. Entonces, ¿qué coloco en mi matriz? El 1. Y finalizo. Veo la relación entre el vértice 1 y 5. ¿Hay algún arista que relacione mi vértice 1 con el 5 directamente? No. Entonces, ¿qué coloco en la matriz? El 0. Y así voy sucesivamente viendo la relación existente entre los nodos. Ahora, ya acabé con el 1. ¿Qué vendría ahora? Hacer con el 2. Y digo, el vértice 2 se relaciona con el vértice 1. Vamos acá. Sí, mire, sí se relaciona. Profe, pero si fuera dirigido, ahí tenemos que ver la dirección. ¿Sí? Porque si yo tuviera aquí una flecha que diría esto, ¿qué estoy diciendo? Que hay un arco que va de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 iría 1. Pero de 2 a 1, aquí en cambio iría 0. Porque no hay esa doble dirección. No sé si quedó clara esta parte. ¿Sí? Como el grafo que tenemos es no dirigido, nosotros sabemos que hay la doble dirección. Da lo mismo decir 1, 2 que 2, 1. En este caso. Sin embargo, si fuera un grafo dirigido, tenemos que ver la flecha, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis 1, 2, sí habría arista, pondría el 1. Pero ahorita que analizo el 2 con el 1, debería colocar 0, porque la dirección que establece el grafo es de 1 a 2, no de 2 a 1. Entonces, debemos estar muy presentes con eso, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a borrar lo que está aquí, ¿no? En este caso, ¿sí? El 2 tiene una arista con 1, sí, mire, es esta de aquí. Entonces, como sí hay una arista, ¿qué coloco? El 1, que es esto que está aquí. Sigo, relaciono el 2 con el 2. Cuando relaciono un vértice con sí mismo, pongo el 0, ya me dijo el profe, el 0. Sigo, el 2 se relaciona con el 3, veo a mi grafo y veo. 2 con 3 tienen arista, sí, mire, aquí está. Entonces, ¿qué coloco? El 1. Sigo, 2 con 4, veo mi grafo. ¿Hay una conexión entre 2 y 4? No, no hay. Entonces, ¿qué pongo? El 0. Y finalizo. El 2 con el 5. ¿Hay una relación? Sí, mire, es esta que está aquí. Si hay un arista. Entonces, como si hay un arista, coloco el 1. Y así sigo analizando, ¿no? El 3 con el 1, el 3 con el 2, finalizo, el 4 con el 1, el 4 con el 2, finalizo, y el 5 con el 1, el 5 con el 2, y así sucesivamente. ¿Está entendido cómo sacamos la matriz de adyacencia de un grafo, sí o no? ¿Sí está claro, jóvenes, o no? Mirará que, repito, tal como está el grafo de la izquierda, yo imposible voy a poder hacer una estructura de datos de eso. De ley voy a tener que traducir a una matriz de adyacencias o a una lista de adyacencias. Yo les estoy mostrando cómo se forma o cómo nace o cómo se construye la matriz de adyacencias a raíz del grafo que tengo en la parte izquierda, ¿sí? Entonces, voy colocando el 0 cuando no hay arista y voy colocando el 1 cuando hay arista. Y de esa manera nace esa matriz que está en la derecha. Antes del día de hoy, usted no tenía ni idea de que de este gráfico se valía sacar una matriz. Pero ahora usted observa que sí hay cómo.
Y lo único que hacemos es aplicar lo que está de color verde en la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, repito, está entendido. Por ahí Johnny me puso el like, ¿no? Debo entender que para él al menos quedó claro. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ¿sí? Lo importante de esto es llegar a armar la matriz de adyacencias, ¿sí? Porque es la única forma en la que vas a poder construir el grafo y manejar la información, ¿sí? Entonces, es por eso que enseño esto, no es de gusto, ¿sí? Si por mí fuera, ya les diera el código, pero necesito que queden claros estos conceptos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, Brian, o está todo claro respecto a cómo se genera la matriz de adyacencias cuando tenemos ya el grafo. Sí, profe, sí, sí está entendido. ¿Sí? Entonces, deben tener presentes, jóvenes, la relación de vértices adyacentes, ¿no? Es la única forma. La única forma en que yo sé que 1 y 4 es adyacente es porque hay arista. Y si hay arista, coloco el 1 en la matriz. Si usted observa, entre 1 y 3 está el 0 en la matriz, ¿no? Pero es lógico, si usted va y ve el gráfico, puede tranquilamente ver que entre 1 y 3 no hay arista. Entonces, si no hay arista, coloco el 0. Entonces, ese análisis se va haciendo vértice por vértice. Empezamos con el 1, con los 5. Luego el 2, con los 5. Luego el 3, con los 5. Y así sucesivamente hasta que termine. Profe, si es un grafo de 10 vértices, tendrás que hacer una matriz de 10 por 10 y empezar a analizar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿sí? Tratemos de comprender los conceptos. Con la matriz que yo tengo ahí, tranquilamente yo ya puedo codificar alguna situación, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros transformamos un grafo, ¿sí? Un gráfico, que a simple vista son unos círculos que están unidos por líneas y que ya al sacar la matriz vemos que tienen cierta información. Y esa información es especialmente cómo se relaciona, ¿sí? Entonces, no sé, Fátima, si está totalmente clara esta situación de la matriz de adyacencias. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento creo que no. Ya, perfecto, ¿sí? No se olvide, en caso de que haya alguna inquietud, no es más que la haga, ¿no? Entonces, miren, de esa forma, nosotros representamos un grafo mediante la matriz de adyacencias, ¿no? Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Se forma una matriz donde la diagonal es 0, ¿no? ¿Sí? Generalmente cuando nosotros vamos a hacer la matriz de adyacencias de un grafo no dirigido, en la diagonal generalmente es 0, ¿no? Cosa que no sucede cuando armamos la matriz de adyacencias de grafos dirigidos. Como ahí toca estar pendiente de la dirección de la arista, entonces es bastante raro que en las diagonales tengamos los ceros, ¿no? Que también puede pasar, sí, pero siempre tenemos diagonal de ceros cuando estamos haciendo la matriz de adyacencias de un grafo no dirigido. Eso sí es siempre, ¿sí? Listo, última pregunta, Joel. ¿Está entendido lo de la matriz de adyacencias, sí o no? Sí, sí está entendido. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con la última forma de representar y con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? A ver, borremos esto. Ya, no se olviden que esto está siendo grabado, ¿no? Las líneas luego cuando revisen nuevamente el video pueden observar todo lo que yo voy rayando, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos con la segunda representación, ¿no? Que es la lista de adyacencias, ¿sí? Y obviamente, como su nombre lo indica, al hablar de lista de adyacencias, significa que vamos a recurrir a otro tipo de estructura que son las listas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matriz de adyacencias,
pienso que para todos es evidente que la estructura que se asemeja a eso es los arreglos, ¿no? Los arrays. Mientras que al momento de representar grafos con listas de adyacencias, pues de lo lógico es que utilicemos listas, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma esto? ¿Sí? ¿De qué manera se trabaja con esto? ¿Sí? Dice, en una lista de adyacencias se asocia a cada nodo del grafo una lista que contenga todos los datos adyacentes a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdón, ¿qué es lo que estamos haciendo? En vez de construir una matriz, ahora vamos a construir una lista, ¿sí? Y de esa lista vamos a ir generando como que mini listas, ¿no? En donde vamos a ir asociando los nodos adyacentes a los vértices que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo nace la lista de adyacencias? Primerito, colocamos una lista con los vértices. Como usted ve, tenemos la lista de vértices del 1 al 5, ¿sí? Entonces, de ahí nace la lista, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, diferente a la matriz, lógico, ¿sí? Entonces, empezamos generando una lista, repito, con los vértices que conforman el grafo. En este caso, del 1 al 5. Una vez que generamos la lista con todos los vértices, empezamos a generar una especie de mini listas, ¿sí? ¿A qué se refiere con mini listas? A que en cada elemento vamos a ir como colocando los vértices adyacentes a cada elemento. ¿Cómo funciona esto? Vamos a analizar el nodo 1, el vértice 1, ¿sí? Entonces yo aquí tengo mi vértice 1. Este vértice 1, ¿con cuál es adyacente? Dos vértices eran adyacentes cuando están unidos por una arista. Entonces, si aplico esa definición de vértices adyacentes, yo veo en mi grafo que el 1 se relaciona con el 2 y que el 1 también se relaciona con el 4. Ojo, eso solo observo en el grafo. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que el primer elemento se relaciona con el vértice 2 y con el vértice 4. Entonces, estéticamente es más simple, ¿no? No hay que hacer tanto análisis, simplemente ver qué es lo que está pasando. Se acabó. El vértice 1 no tiene relación con ningún nodo más. Voy al segundo. Digo, vértice número 2. Vengo a mi grafo. Este 2, ¿con cuál tiene relación? ¿Con cuál nomás es adyacente? Veo que el 2 se relaciona con el 1, que el 2 se relaciona con el 3 y que el 2 se relaciona con el 5. Hay 3 nodos adyacentes a 2. Entonces, en la lista coloco el 2, tiene relación con el 1, con el 3 y con el 5. Y listo. Acabé el 2, voy con el 3 ahora. Nuevamente, analizo ahora mi vértice 3. ¿Con quién tiene relación el vértice 3? Veo el grafo y observo que tiene con el 2 y con el 4. No veo más aristas que nazcan en 3. Entonces, simplemente el 3 tiene como vértice adyacente al 2 y al 4. Y así sucesivamente voy analizando, ¿sí?, los adyacentes a cada uno de los vértices. Y de esa manera voy llenando la lista como tal, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros representamos un grafo mediante la lista de adyacencias. Si usted observa, mantiene la misma lógica. A la final tenemos que ver cómo se enlazan los nodos, ¿no? O los vértices, las aristas que existen. Entonces, en un caso, armamos una matriz. Si hay arista, va el 1, si no hay arista, va el 0.
En otro caso, en este caso que estamos viendo ahorita, en cambio generamos una lista y en base a eso generamos como que unas listas pequeñas, ¿no? En donde cada lista se irá conformando con los vértices con los que tiene relación o con los que son adyacentes, ¿no? Usted observa que hecho de colores para que usted pueda verificar cuáles son adyacentes al 1, cuáles al 2, al 3 y así ir analizando cada uno y de esa manera se va generando la lista de adyacencias. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé, Joel, ¿sí está claro cómo funciona lo de la lista de adyacencias? Aparentemente es más simple que las matrices. Y ya hablando del algoritmo, ya haciendo una comparación del código de la matriz de adyacencias y de la lista de adyacencias, generalmente se dice, o se ha llegado a la conclusión, que la lista de adyacencia es más eficiente, ¿no? Debido a que las listas simplifican mucho código y manejan de mejor forma la información que los arreglos. Usted vio que en la matriz de adyacencia de ley vamos a tener que utilizar dos bucles para poder armar una matriz, porque son vectores en dos dimensiones. Mientras que en la lista de adyacencias, en cambio, se manejan los conceptos de lista y se van formando de acuerdo a las aristas que existen, ¿no? De acuerdo a los vectores vértices, perdón, adyacentes que existen. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, Joel, ¿está entendido cómo se representan los grafos? Tanto de manera matricial como en una lista, ¿sí o no? Sí, sí, se ha entendido. O sea, lo que quiero decir es que pues, esto de las listas y las matrices es lo que vamos a escribir en código para representar los grafos, ¿verdad? Perfecto, ¿sí? Es que como yo les decía hace ratito, o sea, yo modelar un grafo tal como está ahí en la parte izquierda, donde está el 1, 2, 3, 4 y 5 con líneas, imposible. O sea, no vamos a poder representar eso tal como está en una estructura de datos ni de chiste. O sea, dejen, perdón por ser tan sincero, ¿no? Pero, o sea, ni de chiste. Entonces, para nosotros poder trabajar con un grafo, de ley tenemos que traducirlo a una matriz de adyacencias o a una lista de adyacencias. Cuando ya tengamos ese formato, ahí sí empezamos a trabajar con la información. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el objetivo. Que usted haya entendido qué es un grafo, qué es un vértice, qué es una arista, qué es un arco, qué es un camino, un vértices adyacentes, el grado de un nodo, para llegar a la gran conclusión de que un grafo tiene que ser transformado o representado en una matriz o en una lista. Y una vez que nosotros hayamos hecho eso, ahí sí empezamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Que el grafo que nosotros tengamos lo transformemos a estas dos formas y una vez que está de cualquiera de las dos, ahí sí empezamos a trabajar. Si es de la primera forma, utilizando arreglos, porque es una matriz. Si es de la segunda forma, utilizando listas. Entonces, he ahí lo importante de ir aprendiendo lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, jóvenes, respecto a lo que es la parte teórica de grafos. Como usted ve, ha sido un poco amplia debido a que son nuevos conceptos, cosas que no se veían en las listas como tal, peor en los arreglos. Entonces es por eso que decidí que el día de hoy simplemente nos enfoquemos a ver los conceptos para desde la próxima clase, si ya con las ideas claras, poder empezar a codificar. ¿Sí? Listo, entonces pienso que eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de retirarnos. ¿Hay alguna duda? No sé, Emily, ¿hay alguna cosita que no haya quedado clara? Todo claro, Inge. Perfecto, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su presencia. Espero que lo que vimos del día de hoy haya quedado bastante claro, ¿no? Procedan a registrar su asistencia y con eso pueden retirarse. De mi parte, no me queda más que desearles una buena tarde y noche y nos veremos la próxima clase. Que pasen muy bien, jóvenes. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que pasen muy bien. Muchísimas gracias.